Pues muchas gracias, Oscar. De antemano nos quiero pedir disculpas si puedo fallar alguna palabra en español, porque no es mi lengua materna, pero creo que voy a intentar que me puedan comprender. Y gustaría, antes de empezar la presentación del Dr. Sequire, una pequeña presentación para que puedan saber, pegar los micrófonos, para intentar comprender lo que es IPSA, la empresa que fabrica Profilo. IPSA es una compañía farmacéutica internacional y es una compañía privada que ha sido fundada en 1945. Desde siempre, IPSA es una empresa que busca innovación y busca innovación en productos patentados, distintos y con fórmulas farmacéuticas eficaces y fáciles de administrar. IPSA tiene una presencia internacional. IPSA está presente en más de 80 países, quer directamente con subsidiarios, quer a través de distribuidores, y IPSA en el total tiene 1.800 empleados en el mundo. IPSA es una compañía que está también presente en muchas áreas terapéuticas. Hay muchas áreas muy importantes donde tenemos nuestra actividad y donde concebimos nuestras terapéuticas. Hoy, la parte que nos interesa hablar y la parte donde estamos evolucionando y que gostaríamos de compartir con vosotros está dentro del departamento de dermoestética, que es una de las 10 divisiones terapéuticas de IPSA. Y aquí es un punto que es muy importante y donde marcamos la diferencia en el mercado de productos para dermoestética. Más concretamente, en el mundo del ácido hialurónico, hay muy pocas compañías en el mundo que puedan decir que tienen el total control y completo control del sistema de fabricación. Esto quiere decir el siguiente: nosotros producimos nuestro propio ácido hialurónico, nosotros desarrollamos nuestro propio ácido hialurónico hasta el producto final, hasta la jeringuilla que llega a vuestras manos. Por tanto, somos una de las pocas compañías que todo el pipeline de producción está bajo nuestro control, desde el ácido hialurónico puro hasta la jeringuilla que está a vuestras manos. Somos nosotros que nos enteramos de todo el proceso de fabricación. Nuestro hialurónico, también conocido como Shield Ultra Pure, hoy por hoy es probablemente la materia prima de ácido hialurónico conocida a nivel mundial como la materia prima de máxima calidad. Es una bacteria, un ácido producido a través de una bacteria por biofermentación, es no transgénica y es de una estirpe bacteriana que es común, el Streptococcus equi. Pero perante un proceso de fabricación, que sabemos que el Shield Ultra Pure es reconocido como el más ácido hialurónico más puro que se conoce. Es un proceso que al final nos va a permitir bajos niveles de residuos e impurezas y por otro lado también tenemos un proceso de solvente que utilizamos únicamente etanol hasta un grado de pureza de más de 96%. Con esto, los productos de IPSA Derma tenemos una misión. Mucho más que rellenar, tenemos la misión de curar. O sea, nosotros buscamos la corrección, la volumización o el relleno de los tejidos a través de la mejora y la regeneración. Por tanto, nuestros fillers o nuestros productos de ácido hialurónico, sean cual sean, antes de pensar en rellenar, pensamos sobre todo en curar. Y dentro de la gama de productos de IPSA Derma, podemos buscar tres áreas distintas. Tenemos una gama de productos que es Aliaxin, que es una gama de... Bueno, dentro de IPSA Derma tenemos tres áreas distintas, siempre con el mismo mecanismo Hydrolift, que es nuestra misión de curar, no solo de rellenar, pero tenemos nuestros rellenos típicos, que es Aliaxin, que son productos destinados a una gama amplia para rellenar arrugas y surcos y restaurar el volumen y el contorno facial. Tenemos una gama también de productos de prevención y hidratación de la piel, que es la gama Viscoderm, los llamados Hydroboosters, pero hoy nuestra atención estará en aquel que es nuestra estrella, el producto portabandera de compañía, que es Profilo,
que es un producto distinto, que es un producto que no tiene encuadramiento en ninguna de las áreas antes habladas, es una nueva arma terapéutica dentro de una nueva forma de tratar la remodulación y la reestructuración de los tejidos a través de la regeneración de la matriz extracelular y también de los adipócitos. Sobre todo, Profil es un producto indicado para resolver la laxicidad cutánea. Y las indicaciones de los distintos productos. Tenemos dentro de nuestra gama los voluminizadores como Aliactin, empezando por la derecha de la presentación, que corrección y volumen a través de rellenos. A la izquierda podemos encontrar nuestra gama de hidroboosters, Viscoderm, destinados sobre todo a la prevención, pero en el medio encontramos entonces nuestro producto más importante y nuestro producto que al final es distinto. Profilo para regeneración cutánea. Nos propomos hacer la restauración del tejido sin voluminización a través de una activación biológica conseguida con las características del producto. Y es un producto que además los estudios demuestran ampliamente que conseguimos promover la producción de colágeno, muy importante también la producción de elastina, y es probablemente el único inyectable que se conoce que tiene viabilidad del adipócito. Estamos perante un producto que va a producir bioremodulación cutánea y que más adelante el doctor Siqueira tendrá oportunidad de explicar más al detalle cómo todo esto se va a pasar. Y bueno, y dejo a Óscar nuevamente. Espero que encuentren interesante IPSA como laboratorio farmacéutico. Alguna duda, estaré a vuestra entera disposición. Gracias a todos. Bueno, Óscar, estoy en tus manos. Hello. Bueno, doctor Gabriel, probablemente te Bueno, cedo la probablemente es mi turno oportunidad. ahora. Es tu turno, sí. Gracias. Entonces voy a empezar con mi presentación. Soy el doctor Gabriel Siquier, soy médico especialista en medicina estética, fundador y director médico de Dameto Clinics International. Estoy certificado por el Colegio Real de Médicos de Holanda. Soy miembro de la Sociedad Holandesa de Medicina Estética, en BCG, desde el año 2012. También tenemos clínicas en España, aparte de las de Holanda. Estoy también certificado en el Colegio de Médicos de las Islas Baleares. Soy profesor de especialidad que se da en Holanda y a nivel universitario. Soy miembro del grupo de investigación NEOMA en la Universidad de Girona y soy profesor titular del máster en medicina estética de la Universidad Benito Juárez en Puebla, en México. Estas son mis filiaciones y hoy vamos a hablar de Profhilo, pero antes tenemos que entender bien la actividad y la distribución del ácido hialurónico. Sabemos que aproximadamente un 56% se encuentra en la piel, también lo vamos a encontrar en tejidos de soporte y en el esqueleto, en los músculos, intestinos, estómago y otras áreas específicas como podría ser los ojos, el cerebro y los riñones. Entonces vemos que es un producto que está en todo nuestro cuerpo. A pesar de eso, la cantidad total de un adulto de unos 70 kilos sería unos 15 gramos si lo pusiéramos todo junto. La mitad estaría en la piel, unos 7-8 gramos. Si miramos detenidamente los componentes de la piel, vamos a ver que un 80% es colágeno y dentro del colágeno vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a encontrar colágeno de tipo epidermal, que serían los tipos 4, 7 y 17, y colágeno de tipo dermal, el 1, 2 y 3. Normalmente cuando nos presentan un producto que dicen es estimulador del colágeno, se están refiriendo exclusivamente al colágeno dermal, a los tipos 1 y 3. La elastina es otro componente muy importante de nuestra piel y tenemos que mantener ese porcentaje. Si solamente estamos usando un producto que estimula el colágeno,
lo que vamos a conseguir es un tejido fibrótico. Por tanto, tenemos que respetar ese porcentaje de elastina y colágeno en nuestra piel. El ácido hialurónico, con un porcentaje muy pequeñito, 0,33%, va a darnos la hidratación en el tejido. Entonces vamos a ver que el colágeno se va a encargar de la estructura, la elastina se va a encargar de la elasticidad y el ácido hialurónico se va a encargar de la hidratación. Pero no solamente, porque va a tener muchas otras funciones. Si miramos específicamente al peso molecular del ácido hialurónico, vamos a ver que encontramos medio o bajo peso molecular que va a tener un efecto de hidratación y va a promover la actividad del receptor CD44, y el ácido hialurónico de alto peso molecular va a tener un efecto de lifting y va a ser el componente más importante de la matriz extracelular. Al final es un tema de receptores. Los receptores son unas proteínas que reconocen y responden a señales químicas endógenas, están en la membrana celular y reciben ligandos, en este caso el ácido hialurónico, de fuera de la célula. Cuando estos ligandos conectan con este receptor, el CD44, van a causar una respuesta celular, con lo cual vamos a tener una respuesta a nivel tisular. Esto podríamos tener, aquí vemos un receptor con un ligando y dependiendo del peso molecular del ácido hialurónico que nos va a quedar, vamos a activar diferentes cascadas y diferentes efectores dentro de la célula y vamos a estar estimulando la propia homeostasis del ácido hialurónico o la activación de colágeno y elastina. El CD44 es el receptor que mantiene la homeostasis del ácido hialurónico y activa las funciones biológicas como son la adhesión celular, la proliferación, la migración, pero también la síntesis de colágeno y elastina. Entonces vemos que bajo peso molecular va a tener un efecto celular trófico y un efecto hidratante, gracias a las propiedades hidrofílicas que tiene el ácido hialurónico. Por tanto, nos vamos a encontrar con una actividad biológica. El ácido hialurónico de alto peso molecular va a tener una función importante en el tema de la estructura, del mantenimiento de la estructura, gracias a las interacciones que va a tener con los glucosaminoglucanos, con los proteoglicanos, con las glicoproteínas, con la elastina y el colágeno. Por tanto, va a tener una acción mecánica. Eso es en lo que se basa el concepto hidrolif de IPSA. Simplemente no solamente rellenar, sino también mantener la hidratación, respetar la actividad primogénea del ácido hialurónico para tener un resultado natural, biológico y duradero. Si vemos los diferentes grupos de ácido hialurónico, vemos que tienen actividades completamente diferentes. Menos de 5 kilodaltons estaríamos hablando que vamos a tener una reacción inflamatoria, va a estimular las células endoteliales y por tanto va a tener una respuesta inmunológica. De 10 a 20 también vamos a tener una inflamación media, pero vemos de 45 a 145 kilodaltons vamos a tener una actividad antioxidante muy importante, vamos a proteger el tejido de granulación de las Reactive Oxygen Species, de las especies reactivas de oxígeno, y vamos a estimular la cicatrización. A partir de 250 ya vamos a tener una actividad antiinflamatoria y también vamos a tener la capacidad de mejorar la hidratación. Por tanto, vemos que cada peso molecular o cada grupo de pesos moleculares va a tener una acción específica.
IPSA es la única compañía en Europa que tiene la capacidad de producir pesos moleculares de ácidos hialurónicos específicos. Eso significa que si IPSA quiere producir un ácido hialurónico de 145, puede hacerlo. Las demás empresas que hay en el mercado tienen la capacidad de producir rangos. Ellos producirán entre 500 y 1000, pero si tú le pides uno de 600, no van a tener la capacidad de producirlo. Gracias a eso, a esa pureza de ácido hialurónico, vamos a conseguir seleccionar el peso molecular específico que a nosotros nos interesa para la formulación del inyectable, que en este caso es Profhilo. Si hablamos de los diferentes ácidos hialurónicos, tenemos que ver dónde tenemos que colocar este producto completamente nuevo, que lo llamamos un híbrido. Por tanto, si nos imaginamos el ácido hialurónico, la molécula lineal, estamos hablando de ácido hialurónico nativo. Esa molécula va a tener la capacidad de bioreestructuración. Eso sería ácido hialurónico natural, sin ningún tipo de modificación, para bioreestructurar el tejido. Si a ese ácido hialurónico le añadimos aminoácidos, péptidos, vitaminas, sin estabilizarlo, estaríamos hablando de mesoterapia. Lo que vamos a hacer con esos complementos es complementar la actividad de la célula. Por ejemplo, si metemos vitamina C en la formulación, ponemos ácido hialurónico, vitamina C, lo que va a pasar es que la vitamina C va a tener una acción inhibidora de la tirosinasa, por tanto va a tener un efecto antipigmentante. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a complementar la capacidad vamos a complementar la actividad del ácido hialurónico. Por tanto, estamos hablando de una biocomplementación. Es mesoterapia. ¿Vale? Después tenemos los skin boosters. Los skin boosters generalmente es ácido hialurónico nativo que se intenta estabilizar con una reticulación muy baja. Tú sabes cuando inyectas el ácido hialurónico, entre 24 y 48 horas, ese producto va a desaparecer. Va a ser metabolizado por la hialuronidasa, por los radicales libres, por las especies oxidativas. ¿Vale? Entonces, lo intentamos estabilizar para que tengamos un efecto más duradero. Entonces estaremos hablando de un skin booster. Entonces, que generalmente la idea también será bioreestructurante, pero también hidratante y hydrostretching, o sea, esa capacidad de tensar la piel a nivel superficial. Estamos hablando de los skin boosters, se van a dispersar en el tejido de manera horizontal, van a tensar la piel. Después, si lo reticulamos más, estamos hablando de reticulaciones de los rellenos, que podrían estar entre un 9 y un 15%, ese va a ser, vamos a aumentar el peso molecular final, porque vamos a juntar diferentes moléculas de ácido hialurónico, vamos a tener un peso molecular final un poquito más grande y vamos a desplazar el tejido de manera vertical, vamos a rellenar el tejido. Por eso se llaman rellenos, se llaman fillers, porque lo que hacen es rellenar, es una actividad mecánica de desplazar el tejido. Profhilo no es ninguno de esos. Profhilo es un híbrido y lo que hace es remodelación del tejido a todos los niveles, queratinocitos, fibroblastos y adipocitos del tejido hipodérmico. Vamos a verlo ahora con más detalle. Espero que me haya explicado porque esto es muy importante. Entonces tenemos biocomplementación, que sería la mesoterapia, bioreestructuración, ácido hialurónico lineal, hydrostretching, los skin boosters y rellenos. Diferente formulación, diferentes reticulados o sin reticular. Entonces estamos hablando de una tecnología innovadora.
¿Qué tenemos que mirar cuando estamos mirando o qué estamos acostumbrados a mirar cuando miramos las propiedades de un relleno, de un filler? La cohesividad, que es la capacidad de integración, el lifting o G', que es la capacidad de desplazar el tejido, la plasticidad, que es la capacidad que tenemos de modelar el gel, y la fluidez del tejido. Vamos a ver que Profilo tiene una fluidez muy alta, con lo cual, gracias a esa fluidez, a esa tan delta, vamos a ser capaces de hacer una técnica que no podríamos hacer con ningún otro producto. Si nos fijamos en la cohesividad y la comparamos con un grupo de rellenos, que es lo que tenemos habitualmente, vemos que estamos hablando de un gel monofásico y que tiene muy buena integración. Profilo está hecho con tecnología Neico y está basado en un complejo estable híbrido cooperativo de alto y bajo peso molecular de ácido hialurónico. Tenemos en la formulación 50% de ácido hialurónico de bajo peso molecular, estaría entre 80 y 100. Recordaros de las capacidades de cicatrización que tenía este grupo específico y de la capacidad de proteger el tejido de granulación de las especies reactivas de oxígeno. Y después otro 50%, 32 miligramos más de ácido hialurónico de alto peso molecular, que también inducía la cicatrización y aparte tenía efecto antiinflamatorio. En total tenemos la concentración más alta del mercado, 64 miligramos en una jeringa precargada de 2 mililitros. Tecnología Neico viene de tres palabras: sodio, hialurónico y complejo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se estabiliza este ácido hialurónico sin el uso de ningún agente reticulante? Tenemos una concentración inicial de ácido hialurónico de alto peso molecular, 50%, y de bajo peso molecular, 50%. Eso es una mezcla. Vemos que en el ácido hialurónico de alto peso molecular tenemos unos puentes de hidrógeno que no hacen absolutamente nada. Están ahí, pero no interactúan entre las moléculas de alto peso molecular, tampoco con las de bajo peso molecular. Después, esta mezcla se calienta. Al calentar eso a una temperatura específica, el puente de hidrógeno se vuelve inestable y permite que la molécula de alto peso molecular acoja a la de bajo peso molecular y forme un complejo. Este complejo se estabiliza bajando otra vez la temperatura y ese complejo queda formado, queda estabilizado. Por tanto, vamos a tener la actividad biológica del bajo peso molecular, la actividad mecánica del alto peso molecular y la actividad del complejo. ¿Por qué vamos a respetar esa actividad? Porque no hemos modificado la molécula, no hemos metido ningún agente reticulante, pero vamos a tener unas propiedades reológicas completamente diferentes después de este proceso. A mí me gusta explicarlo como agua y azúcar. Si nosotros mezclamos agua y azúcar, lo que vamos a tener es agua dulce. Eso es una mezcla. Pero si ponemos el agua y azúcar a cocer, lo que va a pasar es que vamos a tener caramelo. El caramelo es un producto que es sólido, que no nos va a quitar la sed. Un caramelo, o sea, va a tener unas propiedades reológicas diferentes. Pero no es una mezcla, ya hemos cambiado la estructura de ese complejo. Vamos a ver un vídeo que, aunque sea en inglés, yo creo que es muy interesante y muy visual. Vamos allá.
NICO Hybrid Technology is the innovative technology developed and patented by IPSA in collaboration with the University degli Studi della Campania, Department of Experimental Medicine, Section of Biotechnology, Medical Histology, and Molecular Biology. This technology enables the development of unique, stable, and long-lasting hyaluronic acid gels with increased concentrations without the addition of chemical agents. NICO technology is based on a thermal process which combines low and high molecular weight hyaluronic acid chains in 3 operative phases. In the first phase, 32 milligrams of high molecular weight hyaluronic acid between 1,100 and 1,400 K Daltons and 32 milligrams of low molecular weight hyaluronic acid between 80 and 100 K Daltons. In the second phase, the temperature is raised, breaking the hydrogen bonds and allowing the low and high molecular weight hyaluronic acid chains to unite. In the third phase, the temperature is lowered, forming and stabilizing the hybrid complexes. The newly formed structure is able to resist enzymatic degradation of hyaluronidase for a longer period of time. From this technology, Profhilo was developed, a stabilized hybrid cooperative complex of hyaluronic acid with unique characteristics. A high concentration of hyaluronic acid equal to 64 milligrams in 2 milliliters, allowing visible results after only 2 treatments with a 1-month interval. Natural structure, thermally stabilized. Duration in the skin comparable to that of a low cross-linked gel. No BDDE or other chemical cross-linking agents added. Optimal and homogeneous diffusion in the 3 main layers of the skin. Slow and lasting release of high and low molecular weight hyaluronic acid. High coercivity, which is correlated to tissue integration. Clinical studies show that Profhilo promotes multi-level extracellular bioremodeling in terms of elasticity and support, maintaining the vitality of keratinocytes, fibroblasts, and adipocytes. The Profhilo hybrid complexes improve skin elasticity and hydration. This generates a specific type of lift action. Profhilo hydrates, improves elasticity and firmness, bioremodeling the skin tissue, counteracting physiological skin laxity of the face, neck, and body. Bueno, entonces yo creo que es un vídeo que es muy interesante de ver porque es muy visual, entonces vemos cómo se forma el complejo y muy interesante la estabilidad que da, que se podría comparar a la duración de un relleno poco reticulado. Entonces, por supuesto, lo que estoy hablando aquí tenemos estudios químicos, biológicos y de investigación publicados en revistas científicas indexadas en PubMed y vamos a ver el primero que estamos hablando de la capacidad de regeneración del tejido, la capacidad de cicatrización, pero al final es capacidad de regeneración. Y con eso podemos demostrar la viabilidad de los queratinocitos. Pensar que este producto cuando lo inyectamos se va a expandir como una esfera. Entonces tiene sentido inyectarlo en la dermis profunda para que llegue tanto a los queratinocitos de la epidermis como a los adipocitos de la hipodermis. Perdón. Entonces tenemos aquí, hemos realizado un scratch test. Un scratch test es una cosa muy simple, se pone una capa de queratinocitos en una placa de Petri y se rasca, por eso se llama scratch test. Y nosotros vemos que el control al cabo de 48 horas no se ha cerrado. El alto peso molecular, el High Hyaluronic Acid Molecular Weight,
Vemos que a las 24 horas quedan agujeros en el tejido, el bajo peso molecular también queda agujeros, pero Profhilo ya ha cerrado completamente el scratch que hemos realizado en la placa. Entonces vemos que tiene capacidad de activar de una manera más efectiva los queratinocitos. Después vemos que tiene una mayor estabilidad en el tejido. Y eso generalmente se hace con una prueba que se llama de resistencia a la hialuronidasa. Esta prueba a veces crea un poco de confusión, porque nosotros vemos que tenemos el alto peso molecular, que aquí está en azul, y vemos que al cabo de 10 días está completamente degradado cuando hemos puesto hialuronidasa. En cambio, si ponemos Profhilo, al cabo de 10 días pues no se ha degradado completamente, sino que ha sobrevivido mucho más que el de alto peso molecular. Esa hialuronidasa que ponemos es, como podéis ver, una unidad. Eso es para simular la hialuronidasa que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo. Si tuviésemos un efecto adverso, no vamos a inyectar una unidad de hialuronidasa, vamos a inyectar 500, y con lo cual el ácido hialurónico se va a degradar. Ahora, algún médico que me ha preguntado a veces por qué no hay en este diagrama el ácido hialurónico de bajo peso molecular. El ácido hialurónico de bajo peso molecular tiene una cadena más corta, por tanto se va a degradar mucho antes que la cadena larga. Entonces no tiene ningún sentido porque habrá desaparecido ya al cabo de 2 días. Después vamos a ver cómo estimula los queratinocitos. Vemos que alto y bajo peso molecular sí que estimula el colágeno tipo 4, pero Profhilo prácticamente dobla la cantidad de colágeno. También multiplica por 4 el colágeno tipo 7 y multiplica por 5 la producción de elastina. Hemos visto con Profhilo es la mayor expresión de elastina jamás publicada. También pasa en los fibroblastos. Estamos hablando de otro tipo de colágeno y yo no estoy hablando aquí de un resultado de un 10% o un 20%, sino que estoy hablando de 12 veces más, o sea, un 1200% de producción de colágeno tipo 3. Y igual pasa con la producción de elastina por los fibroblastos. Si comparamos alto y bajo peso molecular y Profhilo, tenemos una producción exponencial. Por eso estamos hablando de remodelación tisular. O sea, cuando nosotros inyectamos este producto, la actividad no la va a hacer el producto, la actividad la va a hacer la célula. Vamos a estimular la célula para que produzca colágeno, para que produzca elastina, para que se diferencie. Entonces vamos a regenerar el tejido. Estamos hablando de medicina regenerativa. Aquí podemos ver con la inmunofluorescencia la activación de queratinos y fibroblastos, colágeno tipo 1, en presencia de alto o bajo peso molecular, el control y con Profhilo. Son fotografías muy evidentes que demuestran la capacidad que tiene regenerativa que tiene este producto. Además, hemos visto que tiene una actividad muy interesante en la diferenciación de stem cells en adipocitos, que no estamos hablando de proliferación de adipocitos, estamos hablando de diferenciación de los adipocitos que se encuentran en la hipodermis, con lo cual vamos a mejorar también de esa manera la calidad de la piel. Si vemos en las dos líneas de abajo, tenemos alto reticulados con BDD de alto y bajo nivel, pero el BDD es tóxico para las células grasas, por tanto no sobrevive. Las células que no están tratadas en la primera línea tampoco sobreviven. Las células tratadas con alto y bajo peso molecular sobreviven, pero poco. Pero sí que vemos que aparte las células tratadas con el híbrido, con Profhilo, HCC, Treated Cells, aparte de sobrevivir, tiene la capacidad de diferenciarse. Por tanto, tenemos la seguridad de que eso va a ser beneficioso para nuestra piel. Lo que os hablaba de la reología.
Si miramos la rigidez, aquí tenemos la línea Aleaxin de rellenos de IPSA, vemos que la rigidez de Aleaxin EV, el primero es de 162, y Aleaxin SR tendría una G' de 39. Entonces vemos que tiene una rigidez igual que el relleno menos reticulado de la línea, o sea, un relleno un poco reticulado. Tiene la misma rigidez, o sea, cuando nosotros apretemos con la jeringa vamos a encontrarnos una reología similar, vamos a tener que hacer más o menos la misma fuerza. Pero si miramos la fluidez, vemos que es más del doble que el relleno. Entonces, eso nos va a permitir una técnica específica que se puede usar únicamente con Profilo, que es la técnica BAP. BAP significa Bioaesthetic Points, puntos bioestéticos. Vamos a hacer un poquito de resumen. Entonces tenemos Profilo, es la mayor concentración que tenemos en el mercado, 64 miligramos por 2 mililitros. Vamos a tener, gracias a esa estabilidad debido al proceso térmico, vamos a tener una integración en el tejido de alto y bajo peso molecular de manera progresiva. Vamos a tener una estabilidad sin la necesidad de poner ningún agente reticulante ni hacer ninguna modificación química del ácido hialurónico, por tanto vamos a respetar su biología y vamos a tener una fluidez alta. La técnica BAP está basada en 5 puntos por hemicara, son 10 puntos en total, cada punto 0,2 mililitros de ácido hialurónico. Estos puntos están diseñados para estar lejos de la arteria facial, o sea, para no entrar en ninguna área de riesgo, o sea, para evitar una inyección intravascular, y también están relacionados con los cojinetes grasos. Vamos a ver estos puntos en un vídeo y vemos que el primero, hacemos una línea lateral de la nariz y medio pupilar. Ese punto estaremos lejos del foramen infraorbital y de la arteria facial y va a ser un punto de movimiento. El punto número 2, hacemos una línea en el lateral del labio y medio facial, y si las unimos con una cruz, ese punto también lejos de la arteria facial estará en el borde superior del músculo mental, también otro punto de movimiento. El punto número 3, 1,5 centímetros desde el ángulo mandibular en dirección al ala de la nariz, vamos a encontrar nuestro punto número 3. El punto número 4, por delante del trago va otra arteria, por tanto nos vamos a desplazar 1,5 centímetros, 2 por delante del trago. Si nos fijamos, cuando el paciente abre y cierra la boca, es donde está el cóndilo, por tanto otro punto de movimiento. Esos movimientos faciales van a ayudar a distribuir el producto de manera natural. 0,2 por punto. Este punto para mí es el más difícil porque tenemos el cojinete malar, entonces tenemos que inyectar en el borde inferior del arco cigomático para evitar tener un edema malar. Esos son 5 puntos por hemicara, 0,2 mililitros por punto. O sea, utilizaremos una jeringa para toda la cara. Vamos a ver la inyección. La inyección tiene que ser en el derma profundo. Entonces, lo que yo hago normalmente es levantar la punta de la aguja para ver si cambia la piel de color. Si la piel se vuelve blanca, estaré en el derma profundo. Si levanto la aguja y veo el gris de la aguja, estoy demasiado superficial. Si levanto la aguja y veo la piel que cubre la aguja como una manta, estoy demasiado profundo. O sea, es importante inyectar en el derma profundo, en ese plano,
porque el producto, al expandirse como una esfera, va a encargarse de activar todas las células en todos los niveles. Ahora llega lo más difícil, que es la indicación. ¿Cuál sería la indicación de Profhilo? La indicación de Profhilo es la laxicidad cutánea. Y eso lo tenéis que tener muy claro. No es un relleno, no es una toxina botulínica, no es una mesoterapia. La indicación de Profhilo es la laxicidad cutánea. Y va a mejorar el tono de la piel. Por tanto, podemos ver un ligero reposicionamiento, un ligero efecto lifting, pero no es un voluminizador. Aquí vemos una foto de antes y un mes después del segundo tratamiento, como vemos cómo ha mejorado la piel, pero las líneas de la marioneta siguen necesitando un relleno y el arco cigomático sigue necesitando un relleno. Tenemos, aparte de los estudios in vitro, tenemos estudios in vivo, como este del doctor Rodríguez Abascal, donde podemos observar cómo mejora la elasticidad y mejora la hidratación. El protocolo es, yo hago un tratamiento, espero un mes, hago un segundo tratamiento y espero un mes para ver los resultados, porque tenemos que dar tiempo al tejido para regenerarse. Eso lo tenéis que explicar a los pacientes, pues si están acostumbrados a un tratamiento con toxina, y al cabo de un par de días ver el efecto, un tratamiento con relleno, ver el efecto inmediatamente, vais a hacer un tratamiento con Profhilo, al cabo de un mes no van a ver nada. Entonces tenéis que explicar que el protocolo son 2 tratamientos, que hay que esperar un mes después del segundo tratamiento para ver el resultado. Os siento que estoy un poquito afónico y tengo que ir bebiendo agua. ¿Qué otro beneficio vamos a ver? Gracias a la mejora de la estructura de la piel, vamos a ver una mejoría en el micro relieve. Eso nos va a dar un efecto blush, como si el paciente llevara maquillaje, porque la luz va a reflejar de una manera diferente en el tejido. Se van a corregir las microrugosidades, las imperfecciones de la piel. Aquí vemos otro caso, el doctor Rodríguez Abascal, 4 semanas después del segundo tratamiento, notable mejoría de la calidad de la piel, también con la cámara Vectra, cómo ha mejorado gracias a este tono mejorado de la piel. Aquí podemos ver una paciente, en este caso es mía, cómo va mejorando progresivamente y se va tensando también. Ese efecto es complementario, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es mejorar la laxicidad cutánea. Entonces, ¿cuál es la indicación? La indicación es laxicidad cutánea. Aquí podemos ver que los efectos son duraderos. Está una paciente tratada en enero y después viene en septiembre para mantenimiento. Yo normalmente hago un mantenimiento cada 4, 6 meses. Realizo un mantenimiento para mantener los resultados, pero eso depende del estilo de vida de la paciente y de la capacidad de lo que quiera la paciente, si quiere estar perfecta o no. En el cuello también tenemos desarrollada la técnica VAP de 10 puntos. Podemos ver aquí resultados antes y después, un mes después del segundo tratamiento. ¿Qué es importante cuando vamos a tratar el cuello? Es importante hacer una fotografía que sea buena. Esa fotografía se tiene que hacer con el paciente mirando hacia adelante, con las piernas un poquito abiertas, unos 45 grados, con un zapato plano o sin zapato, y tenemos que ver las características de ese cuello, las necesidades del cuello, algunas consideraciones
que ahora yo os voy a hacer. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros que tenemos que mirar? Si el paciente tiene líneas de collar, esas líneas de collar no nos van a influir para el tratamiento con Profhilo, porque esas líneas se deben tratar con relleno. En nuestro caso trataríamos con Aleaxin SR, sería el más suave. El segundo caso serían las líneas de platisma. Las líneas de platisma es hiperactividad del músculo, por tanto se tienen que tratar con toxina. El tercer caso sería la laxidad cutánea. La laxidad cutánea sí que es la indicación de Profhilo, por tanto se trataría con Profhilo. Con eso vamos a tener tres grupos: pacientes con laxidad cutánea, pacientes con laxidad cutánea y hiperactividad del platisma, y el grupo número 3, que serían pacientes con laxidad cutánea severa y hiperactividad del músculo platisma. Entonces, el grupo 1 se trataría con la técnica Profhilo-BAP. El grupo 2 con la técnica Profhilo-BAP más toxina botulínica. El grupo 3 con Profhilo con cánula y toxina botulínica. Vamos a ver los puntos de la técnica BAP en el cuello. El primer punto, recordar que siempre tenemos que seguir el arco el esternocleido mastoideo. El primer punto estaría 1,5 centímetros por debajo del ángulo mandibular. El segundo punto debajo de la barbilla. El punto número 3, 1,5 centímetros por debajo del ángulo mandibular. El punto número 4 en la porción interclavicular, y después, si dibujamos una línea siguiendo el esternocleidomastoideo, vamos a encontrar el resto de puntos. Imaginamos una línea medial y 2 centímetros lateral, hacemos una línea vertical en ambos lados. Entonces, en esa intersección tendremos nuestro punto número 5. Entre el 5 y el 1 en la línea tendremos nuestro punto número 6. Cambiamos de lado. En la intersección tendremos el punto número 7. Entre el 7 y el 3 en la línea tendremos el punto número 8 y nos van a faltar 2 para tener los 10. Entonces, si unimos estos dos puntos, vamos a tener una especie de triángulo. En el medio tendríamos nuestro punto número 9. Si unimos estos dos puntos, tendríamos una especie de cuadrado. En el medio tendríamos nuestro punto número 10. 10 puntos, 0,2 mililitros por punto, por tanto una jeringa para el cuello de 2 mililitros. Si nos fijamos aquí, vemos una imagen tomada con Quantifiker. Los puntos rojos son los últimos puntos que se han inyectado. El resto del producto ya se ha distribuido completamente y vemos un bonito resultado un mes después del segundo tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer esa inyección? ¿A qué nivel? También en la dermis profunda. Recordad que la piel del cuello es más fina, por tanto deberemos entrar con un ángulo más pequeño. 0,2 mililitros por punto. Vemos que la paciente no está sangrando. Eso significa que estamos en el plano correcto. Si sangra un poquito es que estamos demasiado profundos. Si se crea una bola o es muy doloroso, estamos demasiado superficiales. Bueno, os dejo un segundito viendo el vídeo y voy a buscar en caramelo porque si no, no voy a poder seguir.
Oh, sí. Oh, my God. Bueno, yo estoy aquí. Disculpar la interrupción. Entonces aquí podemos ver cómo yo he tratado a esta paciente en cara y cuello con la técnica VAP y vemos que al cabo de 10 minutos el producto se ha esparcido por toda la área. Yo no he necesitado hacer una multipunción, sino gracias a la fluidez el producto se ha integrado. Esta paciente sería el grupo número 2, donde hemos tratado con toxina botulínica la hiperactividad del platisma y con Profhilo, técnica VAP, la laxicidad del tejido. Vemos un resultado sorprendente gracias a la combinación de tratamientos. Esto yo lo presenté en Beauty Through Science, un póster que fue aceptado por el comité científico y que fue muy interesante, y a partir de aquí desarrollamos un artículo que publicamos en la revista Prime con el doctor Antonio Tateo y el doctor Dalby Humsa. La técnica que yo he usado para toxina botulínica es la técnica clásica del Nefertiti Lift. Pacientes del grupo 3 los vamos a tratar con cánula. Esa cánula vamos a insertarla 1 centímetro lateral a la parte medial del esternocleidomastoideo y vamos a hacer 5 pases. Uno en dirección al ángulo mandibular, otro debajo de la barbilla, otro al cartílago tiroide, otro al cartílago traqueal y otro en dirección al esternón. Vamos a ver al doctor Tateo realizando el tratamiento. Es importante la posición del paciente. Tiene que estar sentado en un ángulo de 45 grados y con la cabeza ligeramente ladeada. Está usando una cánula de 25. Tensamos un poquito la piel y avanzamos. Podemos girar un poquito la cánula para que se deslice con más facilidad. Y vamos a poner 0,2 mililitros por pase. Aquí vemos el segundo pase. Él tiene un truco muy bueno que es tensar la piel detrás de la cánula para que tenga mejor acceso. Hay que trabajar con suavidad cuando estamos usando una cánula en el cuello porque las fibras del platisma son muy delicadas y las podríamos dañar. Entonces hay que ir probando poquito a poco, girando. Tiene su técnica, pero el resultado es muy bueno. ...0,2 por pase, por tanto, 1 mililitro por cada mitad del cuello. Esto es mucha información la que os estoy dando hoy. Podéis leer el artículo, que es libre, que publicamos los 3 en la revista Prime y que vienen los 3 grupos muy bien clasificados y con toda la técnica que se tiene que usar. Esta paciente, que es un caso mío, sería la paciente ideal para esta combinación de productos porque no tiene líneas de collar. Aquí podemos ver en contracción, en la paciente relajada y un mes después del segundo tratamiento con Profhilo. Son resultados increíbles
Yo publiqué este caso en otro artículo que completé un año después en la revista Prime. Tenemos un artículo más cortito en The PMFA, que para los que no queráis leer tanto, pues a veces es práctico ahí tener un protocolo más rápido de visualizar. A veces es difícil saber en qué grupo cae la paciente, por tanto, gracias a IPSA desarrollamos una escala de laxicidad del cuello que ha sido recientemente publicada y también es una herramienta muy buena para explicar a la paciente dónde podemos llegar. Si tenemos una escala tipo 4, podríamos llegar a una escala tipo 3, pero no a un grado tipo 3, pero no podríamos llegar a un grado tipo 1. Esto ha sido recientemente publicado este mes de abril en Clinical and Cosmetic Investigational Dermatology. Es importante también considerar el soporte de la mandíbula. Si tenemos una pérdida de soporte muy grande de la mandíbula, no conseguiremos el resultado que queremos del cuello. Por tanto, debemos combinar Profhilo con otros tratamientos. En este caso, se ha hecho tratamiento de soporte mandibular con relleno y después laxicidad cutánea con Profhilo en el cuello. Las manos es otra zona muy interesante de tratamiento. Se puede dividir en cuadrados de 2×2, si hay una laxicidad severa, de 4×4, si es una laxicidad media, y se puede inyectar un bolo de 0,2 por punto. Vamos a ver un vídeo. En este caso estoy haciendo el marcaje. No hace falta que inyectemos exactamente en el centro, si hay alguna venita. Sabemos que el Profhilo se va a distribuir por toda la zona. O sea que tiene que ser más o menos en el centro, pero 0,2 por punto. Recordad que Profhilo va a tratar la laxicidad, pero no el volumen. Si tenemos una deplección de volumen en la mano, la tenemos que tratar con relleno. Pero podemos tratar primero con Profhilo para mejorar la laxicidad. Después, si tenemos una pérdida de volumen residual, complementamos con relleno. ¿Complementamos con relleno, dijo? Sí, con relleno de ácido hialurónico. Porque Profhilo va a tratar la laxicidad de la piel, no te va a rellenar la mano. Si tenemos una mano cadavérica, una señora que ha perdido mucho peso, se le dan todos los huesos, tendremos que poner relleno de ácido hialurónico y Profhilo para la laxicidad cutánea. Vale, con cánula también lo podemos tratar. Es importante el plano de tratamiento, porque tendríamos que inyectar en la lámina dorsal superior. En ese plano no se encuentran arterias ni nervios, por tanto podemos trabajar tranquilamente con una cánula. En este caso es el doctor Tateo también, con la técnica de fanning y 1 mililitro por mano. Es un tratamiento muy sencillo, muy rápido, sin hematomas. Podemos masajear un poquito. Si queréis, si no masajeáis, se va a distribuir por sí solo. Décolleté es otra área que está pidiendo mucho el tratamiento, la laxicidad en esta área, y simplemente podemos hacer unos cuadrados de 2×2 o 4×4, dependiendo de la laxicidad de la piel del paciente, dependiendo de la edad del paciente, y inyectamos en el centro del cuadrado y esos bultitos van a desaparecer entre 15 o 20 minutos. Vale.
Por tanto, la conclusión de Alexin y Noiko es que están creando una tecnología que respeta la hidratación de la piel, mejora y optimiza el perfil biológico, respetando la actividad de colágeno, elastina, ácido hialurónico, remodelando y restaurando el volumen. Las principales características de los productos de IPSA son la seguridad, la baja modificación del ácido hialurónico, la reducción, perdón, la baja respuesta inflamatoria. Tenemos resultados predecibles, una alta elasticidad y un resultado duradero gracias a la baja inflamación que producen estos productos. Incluso Profhilo lo que hace es bajar la inflamación del tejido gracias a una inhibición del TGF-beta. Por tanto, vamos a ver ahora algunos casos específicos míos. Por ejemplo, yo tengo una paciente con dermatitis atópica. Yo, sabiendo que Profhilo iba a actuar en la epidermis, la inyecté. Un mes después del segundo tratamiento vimos un prurito muy controlado. 12 meses después, esta paciente realizaba tratamientos cada 4 meses, ya se le ha calmado muchísimo la inflamación y 2 años después sigue sin ningún relapso. Esto lo publiqué en Beauty Through Science. También en psoriasis podemos ver que Profhilo hace una modulación del queratinocito. Debido a esta reducción de la inflamación, reduce el prurito, reduce las lesiones de rascado. No importa que inyecte en la placa psoriática, si no es posible inyectar, si yo puedo inyectar periplaca, porque sé que el producto va a fluir y se va a integrar en el tejido. Aquí tenemos antes y después. Esto lo presenté en INCAS, también otra placa con mucha mejoría, sobre todo el prurito. Presentamos en RALLA la semana pasada un póster, un caso clínico con la doctora Laura Solalinde. Teníamos 5 casos y lo hemos publicado, que lo presentamos para publicación para diciembre, pero ha salido editado ahora este mes en experiencias dermatológicas, este Clinical Series de efecto positivo en placas de psoriasis con Profhilo. Podemos ver casos muy interesantes con la técnica VAP en el Case Report de IPSA. También muy buenos resultados en cicatrices hipotróficas. Vemos aquí este caso tan interesante. 10 meses después del primer tratamiento vemos que la cicatriz prácticamente ha desaparecido. Zona perioral, mejoría de la laxicidad. Este paciente con un déficit nutricional debido a una mala absorción. Vemos que el efecto acordeón de la cara también se reduce al mejorar la densidad dérmica y se puede combinar perfectamente con otros tratamientos. En este caso se ha combinado con una blefaroplastia con plasma jet. En este caso también un cuello, también se ha utilizado una exéresis eléctrica en estas líneas del cuello y tratamiento con Profhilo. Vemos que la capacidad de cicatrización, la capacidad de regeneración y los resultados son realmente de un rejuvenecimiento del tejido. Entonces, hacer hincapié que estamos hablando de medicina regenerativa. También vemos otros casos que ha mejorado la calidad de la piel en pacientes con problemas
de cicatrices de acné, pero lo importante es que entendamos cómo tenemos que tratar las diferentes áreas desde un punto de vista anatómico. A mí esta fotografía lo explica todo. Hemos mejorado la calidad de la piel con Profhilo y hemos vuelto a dar el volumen adecuado con rellenos inyectados en las zonas adecuadas, por tanto, el rejuvenecimiento es total. Mi experiencia personal con los productos de IPSA es muy buena. En este caso vemos una paciente que venía para rejuvenecimiento del cuello, pero yo le hice con Aleaxin, con la línea de rellenos Aleaxin, una proyección de mandíbula y vemos cómo le hemos dado soporte al cuello y nos ha quedado muy bien. Y este otro caso he usado una combinación de Aleaxin SR y Hydrobooster, que yo espero tener la oportunidad de hacer un seminario más adelante. Esto ha sido mi presentación. Disculpas porque estoy un poquito afónico hace un par de días y he perdido un poquito la voz, pero gracias a los caramelos y un poquito de agua creo que se ha podido entender. Si hay algo que os hayáis perdido, ahora es tiempo para las preguntas. Y vemos que Eugenia Cure dice, en zona facial se puede usar la cánula. No tiene ningún sentido usar la cánula en zona facial porque lo que queremos es precisamente inyectar en la dermis profunda. Por tanto, si cogemos la cánula siempre vamos a estar en la cara a nivel subcutáneo. Es más interesante que usemos la técnica VAP porque hemos comprobado que es más segura y es mucho más efectiva que las demás técnicas porque estaríamos en esa área específica. Pues pregunta... Así me van a hacer ustedes las preguntas, ¿verdad? Doctor Gabriel. Doctor Gabriel, hay una Sí. pregunta aquí que interesa a varios y es esa técnica VAP, ¿con base en qué criterio o cómo llegaron a la conclusión de que esos eran los puntos ideales para inyectar en la cara? ¿Por qué se eligen y se ponen esos puntos? Bueno, es lo que he explicado yo antes. Primero que tengamos la máxima difusión del producto. Hemos visto que eran todos puntos de movimiento y después la máxima seguridad. A ver, si inyectamos en esos puntos a nivel del derma profundo, no hay ninguna arteria. Entonces, si empezamos a poner puntos diferentes, si inyectamos aquí, pues sí que podemos tener un problema, pero si inyectamos aquí, no. O sea, es por seguridad y por efectividad. Doctor, en el caso de rejuvenecimiento facial, si ya vemos que es para redensificar la calidad de la piel, entonces haría en un rejuvenecimiento facial integral el orden similar al que hizo en el cuello, aplicaría primero toxina botulínica, luego redensificaría la piel y ahí aplicaría el Profhilo y luego decidiría entonces la aplicación de los rellenos de volumen. O sea, siempre el Profhilo debería ir antes del volumen, porque vamos a mejorar la calidad de la piel, por tanto el resultado, vamos a reducir la necesidad de relleno y el resultado, la integración del relleno va a ser mucho mejor porque tendremos una piel ya rejuvenecida de por sí. Entonces el orden sería toxina botulínica, Profhilo y relleno. Otra pregunta, en un estudio que nos envió Oscar, nos mostró también la técnica de los puntos bioestéticos en cuerpo, que ahí no hacen 5, sino 7 puntos, y se veía una mejoría en la calidad de la piel de los brazos. Pensando aquí, ¿también Profhilo se puede usar entonces para trabajar estrías? A ver, la indicación de Profhilo es la laxidad cutánea, por tanto la estría no es una laxidad cutánea, la estría es que se ha roto la piel y es como una cicatriz, dijéramos, entonces está ahí roto. Para Profhilo, para el cuerpo,
vamos a tener un nuevo producto que lo vamos a presentar porque, como os podéis imaginar, las cantidades que tenemos que usar en el cuerpo son mucho mayores que las que vamos a usar en cara y cuello. Por tanto, yo ahora, si es la primera vez que estáis usando Profhilo, empezar con cara, cuello, si queréis manos, y cuando ya veáis, ya entendáis cómo funciona este producto, ya pasaríamos a cuerpo y ya podríamos hacer más adelante otro taller para que veáis cómo se tiene porque la piel en el cuerpo es diferente a la piel de la cara, es diferente a la piel del cuello. Entonces, a lo mejor necesitamos más tratamientos, a lo mejor necesitamos más cantidad de producto en ciertas áreas, pero tener fijo la indicación de Profhilo es la laxicidad cutánea. No son las estrías, no es el volumen. Sin duda, la exposición y la experiencia suya con la utilización del Profhilo o Profilo en psoriasis es una confirmación adicional del potente efecto molecular que tiene el producto para producir una remodelación de toda la matriz extracelular, porque no existe un patrón más estudiado de lo que es inflamación y de lo que es interacción de citoquinas en la piel que lo que pasa con la psoriasis, que adicionalmente es absurdamente similar con las mismas alteraciones del punto de vista de biología molecular que se producen en el envejecimiento. De hecho, tengo que confesar que cuando lo vi en el RADLA y vi que usted publicó ese tema de la psoriasis, me fui a revisar con mucho mayor detalle y los elementos biomoleculares que hay en psoriasis y cómo el ácido hialurónico serviría para funcionar ahí. Y lo único que me quedó como conclusión clara es que si esto funciona en una placa de psoriasis, el resultado para rejuvenecer y para mejorar la calidad de una piel normal realmente vale la pena avanzar en él y conocer bastante más de cómo logra esta combinación de ácidos hialurónicos sin reticulante, porque además ese factor Y eso es un factor muy importante, que es sin reticulante. Yo no me atrevería a poner un poliláctico o a poner una hidroxiapatita de calcio en una placa de psoriasis, porque al poder escoger el peso molecular del ácido hialurónico, yo sé la actividad específica que va a tener y yo sé que el peso molecular va a ser antiinflamatorio. Y los estudios bioquímicos que tenemos en queratinocitos, en fibroblastos y en adipocitos demuestran in vitro que la mejoría de la calidad de la piel, por tanto una modulación del queratinocito, por tanto vemos esa disminución en placa, vemos esa disminución de la inflamación, que está publicado que hace inhibición de la activación del TGF-beta, por tanto una disminución de la inflamación tiene efecto antiinflamatorio, y por eso se disminuye el prurito. O sea pero eso es un caso especial. O sea, no me estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que usar en Profhilo, pero para que podáis ver desde mi experiencia clínica la capacidad regenerativa que tiene ese producto. Lo que sucede es que es un caso especial, pues, sí, sin duda una anécdota, pero todo el conocimiento científico parte a partir de las anécdotas. De hecho, creo que la más famosa en la historia de la humanidad es una anécdota que reza que a un conocido físico británico le cayó una manzana en la cabeza. Y de ahí el profesor Isaac Newton cambió por completo la historia de la humanidad como la conocemos ahora. Entonces ahí yo creo que es una invitación, doctor Gabriel, a que ustedes en IPSA, que tienen los recursos y la tecnología, con esos casos de psoriasis, hicieran una secuencia con biopsias secuenciales, y valga la pena la redundancia, para ir mirando qué va pasando en esa piel semana a semana después de una inyección de Profhilo, porque sin duda eso nos va a revelar muchísimas cosas de los beneficios que este producto va a producir en la reestructuración de matriz extracelular facial en pieles envejecidas. Ahí va a estar sin duda la explicación y la revelación de muchas cosas nuevas que se me antojan con este muy ingenioso desarrollo que hizo esta empresa italiana. De verdad que es muy ingenioso.
Muchas gracias, doctor. Doctor Gabriel, una pregunta. Si es un producto, digamos, si Profhilo hace un efecto antiinflamatorio como lo hace, como lo mostró y hablaba John Harvey en la parte de rosácea, en pacientes con pieles con otras condiciones como rosácea, dermatitis, ¿podría ser una buena opción entonces de tratamiento para hacer un efecto antienvejecimiento? Sí, bueno, yo he tratado pacientes con dermatitis atópica con buenos resultados, pacientes con eczema y tal con buenos resultados, porque va a mejorar la calidad de la piel. Entonces, si entendemos que la ruptura de la epidermis puede permitir que entren ciertas bacterias en la piel que activen la inflamación, por tanto, cree esa dermatitis, y yo mejoro la epidermis, mejoro la dermis, voy a restablecer la estructura del tejido, entonces sí que tiene sentido, pero yo no lo inyectaría en pacientes que tengan infección, porque eso podría ser un caso, podríamos empeorarlo. No digáis, ay, lo voy a poner, yo estoy hablando de procesos inflamatorios, no de procesos infecciosos. Y bueno, y eso siempre hacer el hincapié, que es mi experiencia personal, es la publicación de mis casos conjuntamente con la doctora Laura Solalinde, una dermatóloga muy profesional de Paraguay, que presentamos en RARLA conjuntamente. Había un caso además de psoriasis gutata, y lo que vemos es eso, una mejoría de la calidad del paciente. Se puede considerar como algo complementario al tratamiento, ¿eh? No vamos a quitar el tratamiento que hay, pero sí que, como bien ha dicho el doctor Gaviria, podría ser una buena idea para una línea de investigación, de hacer un poquito más de investigación en ese caso. Lamentablemente, debido al COVID, es muy difícil ahora hacer estudios y es muy complicado poder hacer seguimientos porque nos cierran, nos cierran y tal. Pero estamos trabajando en ello, esperamos en breve poder aportar más datos sobre el mecanismo de acción específico de las moléculas en la piel. Doctor Gabriel, le preguntan que si en el tema de las ojeras o cerca al ojo se puede utilizar. Vale, esa es la pregunta que significa que no me he explicado bien. A ver, Profhilo, si lo inyectamos en la técnica VAP, se va a distribuir por toda el área, como habéis visto en las imágenes que os he mostrado. O sea, veíamos que poníamos 5 puntos y todo se volvía amarillo. Las ojeras, ¿cuál es la indicación de las ojeras? Pues si tú tienes un surco, la indicación será, para tratamiento será relleno. Si tú tienes arrugas, será toxina botulínica. Entonces, inyectar allí no tiene ningún sentido. Basaros en la técnica VAP, trabajar con la técnica VAP. Estamos tratando a nivel global la cara. No penséis, no cometáis el error de decir, tiene el labio muy mal, voy a inyectar alrededor del labio el Profhilo, porque estarás poniendo una dosis de producto que tendría que estar repartida por toda la cara en una zona, y entonces vas a tener problemas. Lo mismo te va a pasar con el ojo. Si tú empiezas a inyectar Profhilo ahí, puedes tener problemas, con lo cual tú inyecta con la técnica VAP, ya llegará el producto en la zona, en toda la zona facial, entonces tú te tienes que preocupar. ¿Va a mejorar la calidad de la piel? Sí. ¿Va a tener el resultado que tú quieres? No lo sé, porque de la pregunta que tú me haces podría ser que esa persona necesitara un relleno, necesitara un peeling o necesitara una toxina botulínica. Entonces, tener muy claro que la indicación es la axila cutánea. Nos preguntan también acá, doctor Gabriel, que si en los estudios se muestra que el producto es más resistente a la hialuronidasa natural, ¿sería entonces más resistente a la degradación por la hialuronidasa artificial en caso de requerirse por una obstrucción vascular? No, a ver, primero de todo, no tiene que haber ningún tipo de obstrucción vascular si estamos usando la técnica que yo os he explicado. Si tú coges Profhilo con una cánula y te vas o inyectas en el foramen infraorbital, pero tenemos que inyectar en la dermis profunda. Por tanto, si seguimos la técnica VAP, que está basada en seguridad y dispersión, no tiene que haber ninguna inyección intravascular. Si cometemos un error
y tenemos una inyección intravascular, lo que dice que Profhilo es más resistente a la hialuronidasa se refiere a la hialuronidasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Eso significa que tiene una menor degradación, va a estar más tiempo en el tejido y va a tener una actividad superior. Si nosotros inyectamos, dependiendo del cuadrante que esté afectado en la cara, vamos a tener que inyectar diferentes cantidades de hialuronidasa. Vamos a tener que inyectar 500, 1000 o 1500 unidades. Con esa cantidad de unidades podemos disolver Profhilo y cualquier tipo de relleno. Entonces no hay ningún problema. También nos pregunta la doctora Giovanna que si 2 sesiones y punto, o si uno ve que el producto en un momento determinado justificaría una tercera sesión, ¿se podría aplicar? ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a esto? Es una pregunta muy interesante porque, claro, ahora antes teníamos unos pacientes de una edad de entre 40 y 60, ahora tenemos pacientes más jóvenes que sí que podemos aplicar Profhilo de manera preventiva y tenemos pacientes más mayores porque su hija se lo está haciendo y ellas también quieren y tal. O sea, si tú tienes un paciente que tiene la piel muy demacrada, con una laxicidad severa, a lo mejor sería interesante proponer una tercera aplicación, pero después de 3 aplicaciones, si no ha mejorado lo suficiente, significa que esa piel necesitaba otra cosa, que necesitaba un relleno, que necesitaba toxina. Acordaros siempre cuál es la indicación, que es la laxicidad cutánea. Muchas veces con pieles que son completamente laxas es porque han perdido todo el tejido de soporte. Tienen mucha reabsorción ósea, mucha pérdida de coagulante graso y tienen elastosis. Además, debido al daño solar, me imagino que ahí en Colombia nos pasará lo mismo que con España, que hay mucha radiación solar, la gente no se protege y después llegan con esas pieles acartonadas. Ese tipo de pieles definitivamente van a necesitar una tercera sesión. Doctor Gabriel, cuando usted habla que hace un mantenimiento a los 4 o 6 meses de haber hecho el tratamiento completo, ahí cuando habla de mantenimiento, ¿es hacer una sola sesión de Profhilo o repite nuevamente las 2 sesiones, una cada mes? Muy buena pregunta, porque no lo había explicado. Solamente hago una sesión y a nivel de clínica nosotros lo hacemos cada 4 meses porque intentamos combinar este tratamiento con otros tratamientos que ya vengan a hacerse los pacientes, como por ejemplo la toxina botulínica que vienen cada 4 o 5 meses. Entonces, en esa misma sesión le hacemos un tratamiento de Profhilo para mantener el resultado. Os va a tomar 5 minutos más de trabajo y vais a poder incrementar también vuestra facturación de una manera sencilla y sin riesgos. Y aparte va a ser un producto que si no lo habéis usado todavía vais a ver que el paciente te lo va a pedir porque la piel se siente bien, la piel se siente hidratada, se siente tersa, incluso 40% de mis pacientes son hombres, entonces me dicen, me encanta cuando me estoy afeitando porque siento que la piel no se me queda seca, no se me irrita, entonces se va a convertir en una demanda del paciente, igual que nos pasaba con la toxina que decía, ay, doctor o doctora, ya necesito la toxina porque vuelve la arruguita, también nos van a pedir, ya noto la piel que me está pidiendo el Profhilo. Gabriel, hay una intriga que a mí me queda desde el orden puramente físico. En el Quantifiker se ve muy bien el producto cómo se esparce, pero yo me pregunto, ¿es el producto que se esparce o lo que el Quantifiker está leyendo, que es una lectura infrarroja, es la activación de todos los mecanismos que describiste muy bien al principio, de receptores que se ocupan y que iniciarían toda una reacción en cadena en toda esa zona dérmica? ¿Ustedes tienen la idea de lo que sucede es cuál de los dos fenómenos? ¿Es un esparcimiento físico del producto que se me antoja trabajoso o es una activación de todos estos mecanismos? Realmente el esparcimiento del producto al principio es difícil de creer
porque no tenemos en el mercado otro producto con esta fluidez. Entonces, cuando a ti te explican esto, tú dices, no es posible. Pero si tú te fijas en el Quantifier, los puntos que deberían estar más altos han desaparecido. Porque si realmente fuera la activación esta, te quedaría y el producto te quedaría y el bulto. Pero tú te fijas que ha desaparecido. Los últimos puntos de inyección siguen ahí, pero si tú esperas 20, 30 minutos, se va a acabar integrando. Eso no significa que si tú alguna vez inyectas muy superficial, no te quede el bulto por 24 o 48 horas. Pero es un producto que no está reticulado, por tanto se va a acabar integrando. O sea, el máximo problema que te puede dar este producto es que se vea el bultito 2 o 3 días, porque no hay que masajear. Si lo masajeas o no lo masajeas va a dar igual porque se va a acabar integrando, pero no se va a capsular, no se va a enquistar, no te va a dar una inflamación tardana, o sea, el producto se va a acabar integrando. Está un poquito más superficial, puede tardar un par más de horas y ya está. Otra pregunta, hablando del efecto antiinflamatorio y el efecto protector de la piel sobre los radicales libres, ¿han hecho algún estudio en el que se combine aplicación de Profhilo de pronto con otro tipo de medicamentos como ácido tranexámico o productos que son aminoácidos, antioxidantes para tratar las pieles con melasma? Yo en ese momento lo desconozco, no sé si Luis o Leo, hay algo ahí en la pipeta mágica de IPSA, porque siempre nos sorprenden con unas ideas maravillosas, no sé si me pueden ayudar, pero yo en ese momento lo desconozco. Sí que hemos hecho este estudio de casos con la toxina botulínica, pero con otra combinación de activos no lo sé. No, tampoco conozco la combinación de Profhilo con otros productos, pero que sí, que hay muchas publicaciones en papers locales de médicos independientes que lo hacen por sí, pero bajo el sponsor de IPSA todavía yo desconozco que tengamos ese tipo de estudios. No digo combinarlo, digamos, en la jeringa o en una misma jeringa, pero de pronto hacer Sí. tratamientos en etapas. Hoy aplico Profhilo, Sí. hago el efecto antiinflamatorio y protector de radicales libres. La otra semana pongo antioxidantes. Sí, sí. Y ha habido protocolos de ese tipo. Sí, un abordaje multidisciplinar, como se pone en medicina estética. Todavía yo no conozco ese tipo de estudios, pero como te digo, en este momento Profhilo está tan de moda que es difícil controlar lo que se está publicando en congresos locales, en pósters, en experiencias, pero bajo el sponsor de IPSA no tenemos esos estudios. Pero creo que habrá, porque se hacen muchas experiencias ahí, pero nosotros no lo tenemos. Okay. Incluso hablando de estudios, les voy a enseñar una cosa que podrán pedir a Oscar, que IPSA tiene una recopilación que es un libro con 100 páginas, que es la recopilación de los estudios de Profhilo. Oscar ya lo tiene, ya lo envié. Encontrará muchos estudios que avalan lo que nos ha enseñado el doctor Sequeira sobre la eficacia en producción de colágeno, de elastina, y hay un estudio al final muy interesante que contesta la pregunta del doctor Gavira, que es cómo se llegó a los puntos BAP. Por tanto, para quien esté interesado, en este momento Oscar tiene en sus manos ya, en formato PDF, un guía completo de IPSA con los principales estudios científicos publicados por Profhilo. Por lo tanto, pedírselo a Oscar, que él tendrá gusto en enviárselos. Gracias. Y bueno. Yo no se te escucha. ¿A mí? Aló. Ya. Hay que decirle a Oscar que ya todo el mundo quedó interesado, que nos va a tener que activar su correo electrónico para mandarlo. Les tengo que decir, doctor Gabriel, que en esta aparición de esta modalidad de estos seminarios, uno siempre ve que cuando no hay mucho interés en el conferencista, los participantes van abandonando la sala. Aquí nadie se ha ido, lo que significa que su poder de convocatoria y de explicación
es ciertamente relevante. Le agradecemos inmensamente que nos haya dedicado este pedazo de rato de su noche, nuestra tarde. Muchas gracias a Luis y muchas gracias a Leo Mañani por habernos acompañado aquí. Y de verdad que, Luisa, creo que quedamos con una nueva herramienta espectacular, pues, y que se me antoja muy prometedora para estos meses por venir. Así es, sobre todo que en el caso nuestro, mío, que estoy en el trópico, el fotoenvejecimiento acelerado, se nota muchísimo en nuestras pacientes y yo creo que va a ser una herramienta espectacular. También en tema de manos, por ejemplo, que ahora usamos tantos desinfectantes y las pieles se están dañando tanto, pues tenemos una nueva herramienta, John, para trabajar y mejorar la calidad de la piel de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Realmente fue una conferencia, como dice John, muy agradable, muy clara. Y hay dos preguntas que pues, están ahí, no queremos dejarlas, y le preguntan si combina Profilo con tecnología, con tratamientos de tecnología. Yo leí algunos estudios que nos mandó Oscar que sí, pero la pregunta es si los combina con tecnología, ¿cuánta es la diferencia de tiempo entre la aplicación de la tecnología y Profilo y si ha tenido complicaciones con Profilo? Bueno, esto fue el doctor Eyal Kramer de Israel que hizo una asociación con Alma Lasers y sí que se vio que la combinación de tratamientos mejoraba el resultado porque sabemos la actividad cicatrizante y de curación de la piel que tiene, por tanto, tratamientos agresivos con láser, por ejemplo, podemos disminuir la inflamación, vamos a tener una mejor recuperación y una mejor cicatrización. ¿Cuándo el Profilo? Bueno, lo ideal sería antes y después. Antes para preparar la piel y después para mejorar esa regeneración. O sea que lo hagamos antes o lo hagamos después, vamos a tener un beneficio. Si lo hacemos antes y después, pues todavía mejor. Pero no tengáis miedo de combinar esos tratamientos. Ahora, si estamos usando tratamientos específicos, yo estoy hablando de láser que está trabajando a nivel más superficial. Si estamos trabajando con un Ultera o con otro tipo de radiofrecuencia, yo esperaría un mes o 2 meses a realizar el tratamiento con Profilo, porque si no, si hacemos el tratamiento simultáneo, vamos a destruir el ácido hialurónico. Entonces podríamos usar el tratamiento de radiofrecuencia y después el Profilo. De todas maneras, en el Case Report sí que hay algunos casos presentados con Plasma Jet, y yo creo que como ya se ha presentado hoy, como ya ha dicho Luis Capella, estamos viendo cada vez más un enfoque multimodal en el que Profilo está tomando más protagonismo. Yo creo que en breve tendremos más publicaciones para poder compartir con todos ustedes y aparte les animo que si tienen algún caso interesante, háganoslo saber porque la comunidad científica siempre crece del saber hacer y de la experiencia de los compañeros. Un placer para mí estar con ustedes hoy. Disculpadme otra vez si he perdido un momentito la voz, pero llevo muchos días de conferencias y bueno, esto no es como antes. Tienes que hablar. Gabriel, antes de que te vayas, la doctora María Clara nos pregunta que ella ha oído que el producto es doloroso en el momento de la aplicación. ¿Cuál es tu calificación acerca del dolor? No, a ver, el producto no es doloroso. Sí que puedes notar una especie de quemazón, como cuando te ponen el Botox, también tienes eso. Se puede anestesiar la piel con una crema tópica, pero lo que es doloroso es la aguja. Si el producto es doloroso en la inyección, puede ser que lo estemos aplicando muy superficial. Entonces, recordar el plano correcto es la dermis profunda. ¿Cómo miro yo que esté en dermis profunda? Pincho con un ángulo más o menos de 45 grados, levanto la aguja. Si veo el gris de la aguja, estoy intradermal, estoy demasiado superficial. Si veo la piel cubriendo como una manta la aguja, estoy subcutáneo, estoy demasiado profundo. Si veo la piel me cambia de color y se vuelve blanca, estoy en el plano adecuado.
¿Y cómo lo sabremos? Primero, porque no es doloroso para el paciente y el paciente no sangra cuando hayamos quitado la aguja. Es un poquito difícil de aprender este plano porque no estamos acostumbrados a inyectar en este plano. Yo os invito a repetir vosotros en vuestra casa con vuestro distribuidor, que os mande otra vez estos vídeos que tenemos grabados. Estupendo está el doctor Antonio Tateo inyectando y vais a ver que aparte es un tratamiento que es muy rápido. Si tenéis una paciente muy sensible, ponerle un poquito de crema anestética y no va a notar absolutamente nada. Pero recordar el plano es importante también para evitar el dolor. Y tenéis 2 agujas. Después de una multipunción, puede ser que la aguja no sea lo suficientemente afilada, entonces podéis cambiarlo, poner la otra aguja para la otra mitad de la cara.